Seguimos sumando protagonistas en la mañana de la radio. Está en línea el ministro de Gobierno, Justicia y Culto y vicegobernador electo de la provincia de San Luis, Eduardo Mones Ruiz. Eduardo, ¿cómo está? Buen día. Juan Pablo Galeano, Ezequiel Castillo y todo el equipo aquí de la red lo saludan. Buen día, Juan Pablo, Ezequiel y a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted, como siempre, por atendernos, Eduardo. Bueno, la primera consulta obviamente tiene que ver con lo que se vivió en la jornada de ayer en la ciudad de Rosario. Más allá de haber participado del cierre de campaña, en realidad uno de los actos de cierre de la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, hubo trascendente que fue la firma de un compromiso que asumió Alberto Fernández, en este caso con la provincia de San Luis. Contanos un poquito y cuéntale a la audiencia los términos de lo que se firmó ayer y qué simbología política tiene esto. Bueno, en realidad lo que vivimos ayer en Rosario fue como una especie de acta de compromiso federal, en el sentido de que el candidato a presidente del peronismo, Alberto Fernández, dio un mensaje contundente en cuanto al reconocimiento de la importancia que tienen las provincias en su próximo gobierno. Eso es lo que creo que de alguna manera diferencia, pero claramente, con el gobierno que tenemos hoy, ¿no? Absolutamente centrado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. En cambio, porque ayer se firmaron dos cosas. Primero, un acuerdo federal global, que es el compromiso de Alberto Fernández, que en definitiva va a trabajar de una manera distinta. Primero, poniendo el eje de su gobierno en las provincias. ¿Por qué en las provincias? Porque en definitiva, el grueso de la producción argentina, del desarrollo argentino, está en las provincias. Lo que pasa es que hoy, de alguna manera, el centralismo con el que se maneja el gobierno del presidente Macri nos ha dejado de lado. Y es un reconocimiento a algo que el gobernador Alberto Rodríguez Sá dice siempre: las provincias son preexistentes a la nación. O sea, son las provincias las que constituyeron la nación. Por lo tanto, ¿cómo no van a ser el eje de cualquier gobierno nacional? Yo creo que es muy importante eso. Y entre el compromiso que hay, se va a armar una mesa provincial en red. Que eso parece una cosa así como pero ¿qué quiere decir concretamente? Va a haber reuniones periódicas entre el gabinete nacional y los gabinetes provinciales, y se va a hacer la reunión por provincias, en cada provincia. Que esa es la manera de gobernar, porque en definitiva es la manera de que los gabinetes nacionales comprendan la realidad de cada provincia. Y al mismo tiempo, en base a eso, el compromiso es diseñar la agenda de desarrollo federal. Esto es, generar las condiciones para que tengamos un modelo de producción y no un modelo financiero especulativo como es el de hoy. Claro, no hace falta explicar mucho esto, pero usted piense que la Argentina hoy paga 3.000 millones de pesos de intereses diarios por las famosas letras esas de liquidez. Sí, las LELIQ, las LEVAC y demás. Las LELIQ. 3.000 millones de pesos por día, Juan Pablo. En 6 días, de esos intereses los pagan la deuda a la provincia de San Luis. Bueno, Eduardo, pero eso indudablemente va a ser una verdadera carga que tenga quien tenga que gobernar después de diciembre. En este caso, la posibilidad de que sea Alberto Fernández, pero digo, no será sencillo, porque esos compromisos que se han asumido, si bien hay, o los distintos candidatos han presentado opciones para renegociar o sentarse a renegociar, indudablemente el nivel de endeudamiento es tremendo, y a su vez de alguna manera va a haber que afrontarlo. No, por supuesto, nadie duda de que el presidente Macri nos va a dejar una deuda, porque esta de la LELIQ es una deuda interna, pero la deuda externa, que ha tomado más de 200.000 millones de dólares de préstamos, sí, es tremendo. La verdad que es una locura, ¿no es cierto? Una locura.
Pero ¿cuál es el tema en definitiva? El tema es que vos cambies el eje de tu gobierno y que pase a ser un modelo productivo. ¿Por qué productivo? Porque la producción es la que genera trabajo, Juan Pablo, no es el sistema financiero. La producción genera trabajo. Estas cosas, viste, que por ahí el gobierno de Cambiemos y los candidatos de Cambiemos también en San Luis logran como que no se hable. El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, que es un organismo nacional, las provincias no tienen ninguna injerencia, da que en el último año se perdieron 217.000 puestos de trabajo registrados. ¿Está bien? Es un dato del INDEC. O sea que imagínate la cantidad de puestos de trabajo no registrados que se perdieron, que eso no lo tiene el INDEC. Pero bueno, vamos a los 217.000 puestos de trabajo que se perdieron. ¿Sabes qué significa eso? Significa 600 puestos de trabajo por día que se perdieron en la Argentina. Pero vamos más, yo que soy de Villa Mercedes te doy el ejemplo para que todos nos comprendan. Es como si cerrara una fábrica Bagley cada 2 días. Claro, sí, tremendo. Es tremendo, Juan Pablo, tremenda la situación. Y sin embargo, fíjate que todavía el presidente Macri tiene chances. Claro, bueno, eso es un fenómeno, Eduardo, usted que es un hombre que hace mucho tiempo está en la política, es un fenómeno realmente para analizar, yo siempre digo, desde el punto de vista más allá ideológico, sociológico, para poder entender. Hace un rato hablábamos con Pedro Brieger, colega, analista internacional, y nos comentaba sobre cuando él habla con colegas suyos de la CNN, de distinto rango ideológico a nivel internacional, no entienden muchos o no comprenden cómo alguien con datos negativos económicos tan negativos puede tener chances. Yo a eso lo atribuyo claramente a una cuestión más que racional, emocional, que puede generar, entre otras cosas, la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Digo que es una figura que tiene mucho voto propio, pero al mismo tiempo hay mucha gente que, para decirlo en términos de la calle, no se la banca. De todos modos, la imagen claramente del justicialismo ayer en Rosario es reveladora en algunos aspectos, ¿no? Porque ver en un mismo espacio a Pino Solana, Victoria Donda, Lamens, Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la enorme cantidad de gobernadores eléctricos y algunos que están por candidateados como Kicillof, bueno, habla a las claras de que un poco lo que decía Rodríguez A. Alberto respecto de que el límite es Macri es un poco lo que ha terminado uniendo y conformando este espacio. 2 reflexiones. Primero, la grieta es un fenómeno comunicacional y la grieta es para dividir a los argentinos. Cuando vos dividís a los argentinos es más fácil dominarlo y entonces Macri sigue teniendo chance. Por lo tanto, hay que sacarle sombrero a Duro en Barba, que desde el punto de vista comunicacional lo hace muy bien. En segundo punto, te quiero contar un poquito, digamos, de lo que fue la previa al acto. La cocina. Entre la firma y el acto hubo 2 horas que permitieron que los gobernadores tuvieran muchísimo contacto, la dirigencia nacional del peronismo muchísimo contacto, y la verdad que fue muy importante. Y ahí quiero destacar esto, el reconocimiento y el respeto que tienen por nuestro gobernador. Hay un reconocimiento y un respeto no solo por la gestión, sino también por ser el fundador de alguna manera del AI 2019. Totalmente. De la Pedrera, de aquel encuentro en la Pedrera. Y que creen todos que fue el puntapié inicial para que el peronismo nacional comprendiera que había que lograr la unidad y en definitiva era la única manera de enfrentar este modelo tan concentrado neoliberal y con tanta fuerza desde el punto de vista de la comunicación y que tanto daño le hace al pueblo argentino. Entonces, esa foto de la inmensa mayoría de los gobernadores peronistas, pero también de la dirigencia nacional, me parece que es muy fuerte y es muy importante para Alberto Fernández y para, en definitiva, el triunfo que debemos y que vamos a obtener este 11 de agosto. Así que esa partecita es muy interesante y ha permitido restablecer relaciones de gente que
que por ahí había tenido sus diferencias, pero que han comprendido acabadamente que el límite de Macri, que el límite eran las políticas estas de destrucción del trabajo argentino, y que no podíamos de alguna manera darnos el lujo de tener diferencias frente a esta crisis, ¿no? Ministro, buen día. Y hablando de el acta de compromiso federal que fue firmado en la jornada de ayer, firmada por el gobernador y también por el candidato a presidente de la Nación, Aníbal Fernández, que estipula 5 puntos concretos. El primero, el más importante, tiene que ver con que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia y se pague la deuda del gobierno nacional que tiene con San Luis. También hay otros puntos, otros ítems que son muy importantes. ¿Estos cuáles son? Bueno, primero que nada dejar aclarado eso, porque nosotros tuvimos un trabajo previo para llegar a la firma, no de ayer, sino de días anteriores, que el coordinador de esa tarea por parte de Alberto Fernández era Felipe Solá, y bueno, y nosotros tuvimos los contactos necesarios como para poder explicitar cuáles son los temas que planteaba la provincia de San Luis, que no eran solamente esos, pero que bueno, de alguna manera se llegó a una conclusión de que fueran 5 por provincia. Primero que nada, dejar claro, el gobierno de la provincia, su gobernador, si hay algo que no renuncia, ni va a renunciar nunca, es al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, primer punto en cualquier tema de agenda con el gobierno nacional es el pago del fallo de la Corte. Eso queda claro. Pero en segundo lugar, que también es motivo de un juicio con la Nación, está el tema de la devolución del Parque Nacional de las Quijadas a la comunidad Huarpe. Esto es importante, no le cuesta dinero al gobierno nacional, pero sí es un avance muy grande en el tema de el reconocimiento de las comunidades originales. Luego también tenemos todo el tema de la cuenca del Morro, este problema medioambiental que tiene la provincia de San Luis, que es muy importante, que hay que abordarlo con la importancia que tiene, que lo estamos abordando, pero que no alcanza. Entonces la cuenca del Morro también es uno de los temas que está en el acuerdo. Un tema central para todo el departamento de Jujuy es la falta de agua. Usted piense que es el único departamento que no tiene ríos. El sur. El sur, sí, el sur. Por lo tanto, nosotros hace varios años que venimos trabajando con la Nación por el acueducto del Este. Esto sería una gran represa que se haría en el río Quinto y pudiéramos desviar agua hacia el departamento de Jujuy. Bueno, también está contemplado el trabajo sobre ese tema para el departamento de Jujuy. Y después, un tema que es para nosotros muy importante desde el punto de vista del desarrollo, del intercambio comercial y demás, es decir, establecimos algunos temas que tienen que ver con las autopistas que faltan. Y dentro de eso está el desarrollo de la autopista Villa Mercedes Río Cuarto, para completar, que es una gran vía. Por la 8. Por la ruta 8, exactamente. Y hacia el norte, Eduardo, perdón, aprovecho que hablas de autopista, hacia el norte, también está San Luis, Quines, Carolina. Esas son las dos cosas que hemos hablado y que bueno, obviamente han sido parte de la firma del acuerdo. O sea, siempre pensando en temas que hacen al bienestar general y al desarrollo de la provincia de San Luis. Estos son los temas que hemos planteado y bueno, luego otro tema que hace a los principios que debemos tener, sobre todo lo que hablábamos, todo eso de la preexistencia y demás, que tiene que ver con este tema de las comunidades originarias y el reconocimiento del parque Las Quijadas para la comunidad Huarpe. Ministro, así que han sido temas importantes. Sí, y usted recién hacía referencia de que se habían hablado más temas, pero el acuerdo era que sean 5 temas por provincia. ¿Cuáles son aquellos temas que quizás quedaron afuera y seguramente se van a tratar en un futuro? Bueno, mire, que también se trataron, ¿no es cierto? Y que quedan englobados de alguna manera en el acuerdo federal global. Uno es que se la tenga en cuenta la provincia de San Luis en cualquier desarrollo ferroviario que haya por parte de la Nación.
Segundo, el tema de telecomunicaciones. Usted piense que no es un tema menor, nos han dejado afuera, todo el interior de la provincia de San Luis han dejado afuera en la última licitación. Sí. ¿Por qué nos dejan afuera? Nos dejan afuera porque en definitiva a las empresas no le interesan los pueblos chicos, pero a la provincia de San Luis le interesa que todos sus pueblos tengan un desarrollo de telecomunicaciones. Claro. Entonces también en el tema de inversiones sobre telecomunicaciones o nos dejan participar o nos incorporan, porque esta es la manera que nosotros entendemos el federalismo y que claramente el presidente Macri no lo entiende, porque insisto, yo sé que son temas que por ahí no se conocen, pero en la última licitación que se hizo hace poquito tiempo, hay muchísimas zonas de la provincia de San Luis que no están incluidas. Y también en el tema de viviendas, si va a haber un plan nacional de vivienda, que San Luis esté incorporado al plan. O sea, básicamente esos pueden ser, quedan algunos temas, pero esos son los temas más fuertes, ¿no? O sea que nosotros queremos estar incluidos en todos los planes nacionales. Esta es la manera más justa y más federal de desarrollar la Argentina. Un par de consultas, Eduardo, sobre algunos temas de coyuntura actuales aquí a nivel provincial. ¿Qué ha pasado con estos municipios en los cuales el gobierno de provincia ha tenido que salir de alguna manera a auxiliarlos para que puedan pagar sus servicios? No, mirá, yo te voy a decir una cosa. Villa del Carmen, Juan Llerena, Desaguadero, Villa Larca. Por ahí no se conoce, pero la recaudación, la recaudación sube, la recaudación de impuestos nacionales, ¿no? Que tiene que ver con la coparticipación. La inflación del último año, es del 57%. Y la recaudación ha subido el 30%. Esto quiere decir que hay 27 puntos de diferencia entre lo que se está recaudando y el nivel inflacionario. Por lo tanto, esos 27 puntos de diferencia claramente inciden sobre la coparticipación municipal y también sobre la capacidad adquisitiva. Porque vos, lo que antes valía 10 pesos, hoy vale 15 pesos con 70. Y el gobierno sale a compensar esa diferencia, digamos. Mira, hay un problema muy grande en muchísimos municipios, Juan Pablo, que es el tema, aunque uno lo crea, mira, estamos en el año 2019, estamos hablando de cosas de 1900. Los municipios tienen un problema muy grande para pagar la boleta de alumbrado público. Claro. ¿Me entendés? O sea, hay municipios que recaudan muy poco por tasa. O sea que sería lo lógico que la tasa municipal pudiera compensar de alguna manera la boleta. Pero bueno, este es uno de los grandes temas que mirá hasta dónde vos tenés que estar discutiendo los derechos de los argentinos, que dentro de poco se puede llegar a plantear que hay municipios en la República Argentina, yo lo conozco el tema, que no van a poder pagar el alumbrado público. Vos imaginate lo que sería ciudades sin alumbrado público. Es una locura, pero bueno, es lo que pasa. Entonces, claro que en algunos casos hay que tomar asistencia y demás, y no es cuestionable desde ningún punto de vista, porque nosotros tenemos que tratar de ver que esos municipios pequeños también tengan los derechos que tienen los grandes. Otra cortita también coyuntural que tiene que ver en este caso con la cuestión política. ¿Qué va a pasar, ministro, con el tema de la elección en Las Lagunas, en el departamento San Martín, con la banca de diputados? ¿Cuál es la postura del gobierno al respecto de esto? ¿O cuál es su visión particular sobre este conflicto que se ha desatado allí? Bueno, mirá, Juan Pablo, nosotros recibimos un oficio por parte de la Justicia Electoral Provincial, decía que se había anulado una mesa en Las Lagunas y que comprendía la categoría de intendente comisionado y diputado provincial, y que de alguna manera mandaba a hacer una nueva elección. Nosotros le enviamos una solicitud al Tribunal Electoral Provincial en cuanto a que nos diga si el fallo era definitivo o el fallo estaba firme, digamos, en el sentido que no tenía más recursos, y nos contestaron que sí, que tenía fallo definitivo a nivel del Tribunal Electoral Provincial, pero que había un recurso a nivel del Superior Tribunal de Justicia. Claro. Por lo tanto, entendemos
que debería quedar firme el fallo para poder convocar. Claro, necesitan, digamos, el aval de la justicia, por decirlo de alguna manera. Sí, de alguna manera es llamativo, algo que ha pasado ese presidente, porque es llamativo, digamos, que se ha conocido esta semana de que una ministra del Superior Tribunal, Corbalán, ha recibido a una de las partes, si se quiere, intendente Laguna, el intendente Juan Corba. Sí, el diputado Carmelo Mirabile, sí. Digamos, porque normalmente la justicia, al ser absolutamente imparcial, tiene que recibir las partes. Correcto, se entiende. Y no a una parte. Lo cual, por eso digo, es llamativo, pero no sé en qué nivel está. ¿En qué etapa está? Sí entendemos claramente que para hacer la convocatoria de elecciones tendría que ser definitivo, porque si no después puede pasar que se hagan las elecciones y que finalmente el fallo sea otra cosa. Totalmente. Me parece que es parte de la seriedad. Totalmente. La última, ahora sí, ministro, agradeciéndole por este rato. ¿Qué va a pasar con el transporte? Indudablemente, desde que el gobierno nacional tomó la decisión de quitar los subsidios, la complejidad del problema, no solo en San Luis ciudad y no solo en San Luis provincia, sino en muchas provincias y ciudades del país, sigue siendo ver cómo se resuelve esta cuestión. Digo, más allá de que el gobierno nacional abrió para con algunas provincias otros canales de financiamiento, sigue habiendo problemas. Yo lo hablaba en estos días, hice una especie de informe al respecto sobre lo que sucede en muchas ciudades del sur, del norte del país, es decir, una problemática realmente muy compleja. Ya ha pasado un tiempo de esto, estamos en agosto. ¿Cómo lo tienen planificado? Bueno, incluso el mismísimo secretario Diego González, la semana pasada hablamos aquí en la radio, digo, Eduardo, ¿cuál es el enfoque que el gobierno provincial busca, si es que lo busca, para tratar de darle una solución definitiva y no tener más parches sobre esta problemática del transporte? Bueno, vos fíjate que uno de los temas recurrentes ayer en esa reunión de gobernadores era el tema transporte. La inmensa mayoría de las jurisdicciones provinciales está teniendo problemas, salvo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que siguen subsidiadas igual que antes. Usted piense, Juan Pablo, que a valores del año pasado, sin contar ese 57% que yo te decía, la provincia de San Luis le quitaron el gobierno nacional, el presidente Macri, los candidatos a diputados nacionales, Cacazzi y compañía, Ricardo, Poggi, le quitaron a la provincia de San Luis 550 millones de pesos del sistema de transporte. Claramente es un tema tremendo. Por eso, cuando vos me preguntaste sobre los otros puntos, también me olvidé comentarte que también está el tema del subsidio de transporte, que en cualquier solución que se le encuentre, la provincia de San Luis quiere recuperar los subsidios al transporte. Porque es evidente de que las provincias no van a poder subsidiar el transporte, y esto, si no hace eclosión este año, lo va a hacer el año que viene. La idea de la empresa estatal, Eduardo, ¿está allí en una de las opciones o no? Mira, eso lo debe saber mejor el secretario de Transporte. Bien. Pero yo creo que... Digo, porque el gobernador, recuerdo, en una conferencia que nos dio a los periodistas a comienzo de año, estaba usted, ministro, allí, bueno, se mostró de alguna manera comprometido con el problema y dijo, bueno, si las empresas no pueden solucionarlo, llegado el caso, nos haremos cargo en la provincia, estamos trabajando, estamos analizando. Bueno, ya han pasado varios meses, digo, ¿es una de las opciones que se han charlado o no? ¿O se ha dejado un poco relegada esa idea de tener una empresa estatal de transporte? Mire, no sé si como empresa estatal, pero sí nosotros lo que estamos trabajando es ver cómo solucionamos el tema de muchas localidades que no tienen transporte, que no tenían y que no tienen. Entonces, ahí sí trabajar en conjunto con los intendentes como si fuera una línea estatal municipal, que sí se hagan cargo, que nos hagamos cargo entre la provincia y los municipios. Pero es complejo el tema. Sí, es realmente complejo. Sobre todo porque no hay fondos. Usted lo ve con Transpuntano, que es una empresa estatal, pero que está en un deterioro terrible, porque es muy difícil,
sin subsidios y al mismo tiempo sin que por la crisis económica el usuario no pueda pagar lo que vale el boleto. Entonces es como una encerrona que hizo el gobierno nacional tirándole todo el problema a las provincias, y que finalmente pareciera que ninguno de los legisladores nacionales que tiene Cambiemos se preocupa objetivamente por el tema, porque es fácil, re fácil echarle toda la culpa o decir que el gobierno provincial no quiere, lo cual es falso. Por eso te decía de lo comunicacional, absolutamente falso lo que ellos plantean de que los fondos nacionales, es falso. Ahora fíjate vos que aún en medio de esta crisis del transporte, que es muy importante y que todo el mundo lo sabe, la oposición piensa tratar la semana que viene el boleto gratuito. Entonces, estas son las cosas que vos no comprendés, porque mientras Macri le saca todos los subsidios habidos por haber, mete los tarifazos horrendos que ha metido por todos lados, por el gas, por el transporte, por la luz, por los peajes, por lo que vos le busques, la oposición de San Luis dice que el boleto tiene que ser gratuito. Entonces hay una contradicción tan enferma entre lo que hace el presidente Macri y lo que dicen acá los Cacaces, los Regados, los Ricardo, los Poggi, que es francamente en manos de quién estamos realmente. Estas son las cosas que, mire que ahora hay que debatir, porque ellos no defienden. Fíjate que Cacace se quiso transformar en el abanderado de la defensa del aumento de la luz, cuando todos los tarifazos son de su presidente. Sí. Esas cosas, ¿viste? Pero bueno, es lo que hablábamos un poco al principio del tema comunicacional, que ellos de alguna manera tienen la teoría de que tenía ese comunicador de Hitler, que miente, que algo queda. Ministro, que algo va a quedar, sí. Ahora sí, la justamente última. Recién hablábamos con Rigau sobre este proyecto que se va a tratar la semana que viene, y yo le consulto si desde el punto de vista presupuestario es posible, y más teniendo en cuenta con toda la crisis que hay en el interurbano, que justamente que exista el boleto interurbano gratuito para los estudiantes. No, bueno, pero por eso digo, mire, cuando usted hace un proyecto de ese tipo, también tiene que decir de dónde van a salir los recursos. Por eso. Entonces sería fantástico que ellos digan, bueno, y nosotros al mismo tiempo vamos a gestionar, como gobierno de Cambiemos, que somos como Cambiemos, vamos a gestionar que el gobierno nacional le devuelva a la provincia de San Luis los fondos para el transporte. Pero, digo, lo mismo que le quitaron los fondos de subsidio de transporte para que todos los puntanos podamos tener un precio razonable en el boleto, son los mismos que planteen el boleto gratuito. Entonces, esa forma que ellos tienen de hacer oposición, tan poco seria, pero tan poco seria, es lo que demuestra por qué siempre van a perder las elecciones, porque la gente no les termina creyendo a esta demagogia populista que tienen acá en San Luis, y su presidente encarna el modelo neoliberal más terrible que hemos tenido desde la dictadura militar para acá. Entonces, estas son las cosas que en definitiva nosotros, y yo soy uno de los que digo, tenemos que dar el debate y planteárselo adecuadamente, porque es la teoría de esa comunicación que tenía Hitler, que era miente, que algo queda. Hay que reconocer que Jaime Durán Barba, sin lugar a dudas, es muy hábil en ese sentido, y que sobre todo en épocas electorales, Eduardo es un hombre que trabaja muy bien, es realmente muy lúcido a la hora de las elecciones. Si no, no hay otra forma de explicar algunos resultados electorales. No lo discuto, Juan Pablo, eso no lo discuto, es así, es como tal cual. La grieta fue un invento, la división de los argentinos fue un invento programado, digamos, porque los pueblos divididos son mucho más fáciles de dominar, pero nosotros vamos a dar la batalla acá en San Luis contra estos caraduras como Cacace y Rigau, que mienten descaradamente y saben que están mintiendo, y sin embargo intentan permanentemente llevar aguas para su molino. Pero no es así como Cacace tendría que estar discutiendo estos temas, es decir, va a reclamar que nos pague el fallo de la Corte, porque en definitiva esa es la tarea de los legisladores nacionales, defender los intereses de la provincia de San Luis y sus habitantes. 4 años han pasado del fallo de la Corte y el presidente Macri nunca cumplió el fallo. Nos van a devolver los subsidios de transporte, ellos van a ir a pelear
por los subsidios de transporte, los fondos que nos quitaron. Ellos van a ir a pelear por el tema de los fondos de la soja que le quitaron a cada uno de los municipios con el cual hacían obra y que les permitía hacer un montón de cosas, y que sin embargo lo sacaron porque iban a sacar las retenciones, luego pusieron las retenciones de nuevo y no coparticiparon más a través del fondo de la soja, ese fondo que venía de la época de Cristina Fernández de Kirchner. Estos son los temas que hay que discutir cuando vos sos candidato a diputada nacional. Sin embargo, de eso no han hablado. Muchas gracias, como siempre, Eduardo, por el contacto. Que tengas una buena jornada. No, muchas gracias a usted por la comunicación. El ministro de Gobierno, Justicia y Culto y vicegobernador electo de la provincia de San Luis, hablando sobre distintos temas, diferentes temas e indudablemente dejando muchos títulos también.